4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenas tardes. Para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología es un gran placer estar hoy con todos ustedes y sobre todo porque tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la doctora Milena Bolaños. Ella es la directora de este centro especializado de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy, como les comentaba, vamos a iniciar un nuevo proyecto. Es una nueva ventana que el hospital va a abrir para todos ustedes con el propósito de ir creando toda una cultura de educación, de prevención, de promoción de la salud para mejorar, valga la redundancia, la salud de nuestros adultos mayores. Y hoy queremos arrancar con el tema del estado del adulto mayor. Y por eso hoy hemos querido hacer este primer programa con la directora del hospital para que nos dé esa visión general de la situación, del estado de nuestros adultos mayores y qué tenemos que hacer nosotros como sociedad, como familia, como individuos, como comunidad para mejorar estas condiciones y poderles ofrecer a esta población realmente condiciones de vida muchísimo mejores que las que tienen actualmente. Doctora, arranquemos. ¿Cuál es la situación de los adultos mayores en Costa Rica? Muchas gracias, María Isabel. Realmente estoy muy emocionada de que podamos empezar a compartir a través de este espacio algunos elementos importantes que todos tenemos que tomar en consideración para poder apoyar a nuestros adultos mayores. Realmente nuestro país es uno de los países que en este momento en América Latina tiene el proceso de envejecimiento más avanzado. Sabemos que tenemos una expectativa de vida como costarricenses alrededor de los 80 años, un poco más para las mujeres que para los hombres, pero que evidentemente nos indica que tenemos que evolucionar como sociedad para brindar las mejores oportunidades a este grupo poblacional que va en ascenso progresivamente y que lógicamente requiere muchas cosas para tener una excelente calidad de vida. ¿Qué significa? Marita, perdón, no te escucho. ¿Cuáles son esas nuevas oportunidades que nuestros adultos mayores requieren? Bueno, resulta que el objetivo más importante desde el punto de vista de la geriatría, y tiene que ser el objetivo de la sociedad, es que tengamos adultos mayores que sean independientes, que tengan una excelente calidad de vida y que puedan disfrutar de todo, de su familia, de su comunidad, hasta el final de sus días. Evidentemente, para poder lograr esto, requerimos darles a ellos muchas ventanas de apoyo, que no solamente implica la parte de salud, sino que evidentemente desde el punto de vista social implica darles espacios en educación, en trabajo, en esparcimiento, salud mental, ¿verdad? Muchos otros elementos que van mucho más allá de simplemente la parte biológica o de tratamiento médico, que es excelente, que tenemos un sistema de salud maravilloso que los puede apoyar adecuadamente en eso, pero obviamente los adultos mayores requieren muchas otras cosas más allá de la parte únicamente de manejo médico, que es fundamental para darles una vida plena e integral. Con esta explicación que usted nos acaba de señalar, empezando, doctora, en las viviendas donde hay un adulto mayor, ¿qué cambios, qué modificaciones tenemos que hacer como familia? Eso es muy importante porque si hay algo que ocupamos es que todas las viviendas, las comunidades sean accesibles. Entonces resulta que los adultos mayores, para poder socializar, necesitan tener la posibilidad de desplazarse, no solo dentro de su hogar, sino más allá de su hogar. ¿Qué es lo que desearíamos nosotros? Bueno, que la mayoría de las viviendas de los adultos mayores sean de una sola planta, ¿verdad? Que no tengan barreras arquitectónicas. O sea, las gradas, los desniveles, son cosas que aumentan el riesgo para los adultos mayores, especialmente en las noches, cuando la visibilidad es menor, de caídas. Y las caídas, pues obviamente pueden tener muchos otros riesgos, como son las fracturas, especialmente de cadera. Entonces, eso es importante. Como les decía, va un poquito más allá porque realmente todos deberíamos preocuparnos, por ejemplo,
porque nuestras aceras estén en muy buenas condiciones para permitir que una persona adulta mayor, aunque no tenga ningún aditamento, pueda deambular apropiadamente, y más aún si requiere un bastón, si requiere una silla de ruedas o una andadera, porque en este momento hay muchas zonas de nuestro país en donde las aceras realmente ni siquiera para las personas que no requieren ningún apoyo son realmente un peligro. Entonces, obviamente eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tal vez incluso es importante que haya rampas apropiadas al final de las aceras para la hora que tengamos que cruzar la calle, y muchas otras cosas que permitan que el adulto mayor pueda deambular fácilmente sin ningún riesgo. Son parte de algunos de los cambios que tenemos que ir visualizando, porque realmente en este momento el reto desde el punto de vista de la transición demográfica ya lo tenemos encima, ¿verdad? Ya en este momento somos una sociedad avanzada, o sea, con un envejecimiento avanzado, que evidentemente en este momento ya tenemos un porcentaje importante de adultos mayores, y que si Dios quiere, más o menos al 2050, vamos a llegar a tener un millón o un poquito más de 1.000.000 de adultos mayores como habitantes de nuestro país, y evidentemente tenemos que en este momento tomar todas las medidas para ir dándole las mejores condiciones de todo punto de vista. Doctora, usted acaba de señalar un tema muy importante, que es el de las barreras arquitectónicas. Me preocupa este tema, doctora, sobre todo porque en este momento, cuando se están construyendo viviendas, todas las viviendas básicamente en este momento son de alto por el espacio. ¿Cuál es el consejo que usted le da a las familias, a los urbanizadores, a los arquitectos? No sé si de alguna manera usted se ha reunido con la gente del Colegio de Arquitectos e Ingenieros para que visualicen esta situación, porque construir no significa construir para hoy, ¿verdad? Sino tenemos que pensar en el mañana y en las condiciones en las que nosotros dentro de unos poquitos años vamos a estar también en ese grupo de edad. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Yo no sé si ya se han reunido con estos grupos que yo le acabo de decir para señalarle la importancia de evitar estas barreras arquitectónicas. Realmente no, realmente nunca hemos hecho el ejercicio de reunirnos, digamos, con el Colegio de Ingenieros o con el Colegio de Arquitectos, pero sí me parece muy interesante que tomemos en consideración como familia que tenemos que visualizarnos, como usted bien lo dijo, María Isabel, al futuro. Entonces, ¿qué es lo que uno siempre piensa? Resulta que el cuarto principal siempre está en el segundo piso, y resulta que el cuarto principal es el que vamos a usar nosotros cuando seamos adultos mayores. Más los hijos se van a ir de la casa, vamos a quedar nosotros en esa casa, y qué vamos a hacer con el cuarto de arriba si no podemos, o por lo menos no sería lo ideal tener que estar subiendo y bajando. Por supuesto, la intención es que hasta donde sea posible vamos a tener esa capacidad para hacerlo, pero siempre es bueno proyectar por lo menos por un cuarto en el piso de abajo para poder lograr en algún momento estar habilitados en el primer piso. Cosas como esas no lo pensamos. Otra cosa que nunca pensamos es en la amplitud, por ejemplo, de los baños, en donde hay que pensar en algún momento si se requiere utilizar una andadera, una silla de ruedas, ¿verdad? Y que obviamente el espacio del servicio sanitario sea suficientemente amplio para que podamos movilizarnos con esos aditamentos, o incluso pensar en algún momento los espacios en donde tendríamos que poner agarraderas para podernos movilizar dentro del servicio sanitario. Son esos pequeños detalles. La iluminación, por ejemplo, los espacios bien iluminados, especialmente las gradas, para que en cualquier momento no haya rincones oscuros en donde podamos tropezarnos y caernos. Y como le decía, son pequeños detalles que nunca los pensamos, porque en el momento en que estamos más jóvenes no visualizamos el riesgo hasta que somos mayores, y obviamente tenemos algunas limitaciones desde el punto de vista auditivo o visual, y que evidentemente nos puedan causar problemas. Entonces yo creo que eso es importante, son pequeños detalles que tenemos que ir visualizando todos. Una de las cosas que tal vez me parece muy importante, ahora que estamos hablando de la visualización, es que el envejecimiento tiene que ser un tema que tengamos que manejar todos desde que somos pequeños, ¿verdad? Es importante educar a nuestra juventud sobre lo que implica el envejecimiento, sobre todos los hábitos importantes que tenemos que adquirir en el tiempo para lograr un envejecimiento exitoso.
Y por supuesto, el nivel de respeto y la calidad de vida que tenemos que proporcionar a nuestros adultos mayores. Si nosotros educamos bien a los niños y a los jóvenes, especialmente en el tema de envejecimiento exitoso, muy probablemente este tipo de detalles, como el que estamos hablando ahora, de la parte meramente de barreras arquitectónicas, va a ser algo que va a estar en la mente de todos, porque todos vamos a estar pensando en el envejecimiento, en cómo mejorar esa calidad de vida al final de nuestras vidas y pues lógicamente apoyar a nuestros adultos mayores. Sí creo que eso sí nos está haciendo falta. Realmente las necesidades de los adultos mayores son muchas y en este momento hay adultos mayores que viven en extrema pobreza, que no tienen una vivienda digna, que viven situaciones de violencia y son cosas que tenemos que ir erradicando progresivamente en nuestra sociedad, pero que solo a través de la educación y la concientización desde edades tempranas lo vamos a lograr, porque esto no es un tema solo de adultos mayores. O sea, hay muchas cosas que no podemos hacer solo cuando ya tenemos 60 años, como por ejemplo hacer ejercicio físico. Eso es algo que tenemos que empezar desde antes, ¿verdad? Y hacerlo o sea, hacerlo nuestro propósito de vida, ¿verdad? Porque es importante, porque queremos ser activos y mantenernos activos hasta el final de nuestras vidas. Entonces, como decíamos, creo que es importantísimo para poder tenerlo en mente, que la gente realmente lo haga, o sea, eduquemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes sobre ese tema y que por supuesto entonces se haga una conciencia nacional de lo que implica el envejecimiento para nuestra población y cómo podemos lograr un envejecimiento activo y apropiado para todos nuestros adultos mayores. Gran reto nos ha puesto usted, doctora, porque ha hablado de cosas tan importantes que ya yo casi que tengo una lista de elementos que me encantaría que usted ampliara. Usted ahora señalaba cuando habló de las barreras arquitectónicas, habló de la necesidad de adecuar los baños, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué adecuar los baños y qué cosas cree usted importante de poner en los baños? El otro tema que me parece genial, doctora, que lo puede ampliar es el tema de la iluminación de las viviendas, sobre todo que hay casas que utilizan iluminación muy tenue. Y el otro tema que quisiera, doctora, que abordáramos es el tema de los hábitos, ¿verdad? De los hábitos, de los buenos hábitos de vida, que tal vez ahorita lo ampliamos. Y ni que se diga del respeto, como usted lo señalaba anteriormente, pero tal vez hablemos primero de los baños, doctora, y yo lo voy recordando porque aquí ya tengo una lista de temas Claro. que quiero abordarlos con usted. Perfecto. Bueno, eso es muy importante. Si hay una zona peligrosa, digámoslo así, o de riesgo dentro de una casa, es el baño. Porque usualmente el baño pues implica piso mojado, empieza ropa mojada, ropa tirada en el piso, porque obviamente durante el proceso, especialmente cuando nos estamos bañando, pues esos elementos es muy frecuente que estén ahí. Por eso precisamente los servicios sanitarios tienen que tener, o sea, todo el baño, tiene que tener algunas características súper importantes, como por ejemplo tener piso antideslizante, ser suficientemente amplio para que los movimientos sean movimientos cómodos, que no implique que tengamos que hacer movimientos muy forzados, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y por supuesto también que, pues obviamente incluso la entrada hacia el baño, que ojalá que no tenga grada. O sea, esos muritos que ponemos muy bonitos para separar la parte del servicio sanitario con el baño, eso es un peligro. Todos deberíamos tener servicios, o sea, baños en los cuales no haya muritos, sino que más bien la entrada sea sobre un solo piso, ¿verdad? Y no haya o sea, ningún obstáculo que vaya a separar un área de otra. Porque incluso hasta nosotros mismos en cualquier momento nos podemos resbalar y eso es terrible porque podemos golpearnos o sea, muy gravemente. Para los adultos mayores eso implica un gran riesgo porque obviamente en cualquier momento pueden resbalarse y pueden terminar con una fractura de cadera, como le hemos dicho. Entonces, los servicios sanitarios, hasta donde sea posible, lo ideal es que por lo menos sean lo más amplio posible, ¿verdad? O, en el caso que no se pueda, cuando hay un adulto mayor, que visualicemos las áreas en donde podemos poner agarraderas, para que ellos puedan por lo menos irse agarrando, ¿verdad? Y fortalecer los movimientos en aquellos adultos mayores en los que tengan alguna limitación de movimiento.
porque eso también es importante. Aquí hemos estado hablando de aquellos en los que tienen algún trastorno de función, en sus funciones, pero estamos claros que hay un grupo importante de adultos mayores que no tienen ningún problema en sus capacidades funcionales, lo que no significa necesariamente que no tomen, pues obviamente, las medidas de precaución necesarias para evitar llegar a tener un accidente, que es la parte importante que a nosotros nos interesa más, ¿verdad? Me parece que el otro tema era lo de la iluminación, ¿verdad? Ese es súper importante porque recordemos que inevitablemente conforme aumenta la edad, pues empezamos a tener algunos problemas visuales, especialmente lo que es la presbicia, ¿verdad? Que no nos permite pues ver la letra pequeña y todas esas cosas. Inevitablemente, pues eso también trastorna de alguna forma la percepción de nuestra visión. Y si a eso le agregamos que que el envejecimiento aumenta el riesgo de tener cataratas, que nos da una visión de miopía y además empieza a oscurecer un poco más la visión, más otro tipo de patologías que aumentan también conforme aumenta la edad, pues lógicamente los adultos mayores, entre más mayores, van a tener un poco más de problemas de visión. Si a eso nosotros le agregamos un ambiente muy oscuro, es muy probable que la visualización de algún, qué sé yo, alfombras o cualquier obstáculo que se encuentre en el camino va a ser más difícil para ellos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo que hemos estado hablando con el baño y la iluminación, que esos dos elementos pueden ser críticos para poder prevenir una caída. Y las caídas en los adultos mayores producen severos riesgos, ya sea de fractura de cadera, ya sea de un trauma a nivel del cráneo que produzca algo que se llama un hematoma subdural que puede llegar a producir graves consecuencias en el adulto mayor, incluso hasta la muerte. Y por supuesto cualquier otra fractura que inevitablemente le va a causar algún problema y que puede llegar a tener secuelas. Entonces, por supuesto, estos dos temas fundamentales de lo que es el baño y la iluminación están muy relacionados inevitablemente con la disminución del riesgo a las caídas. ¿Por qué me interesa también esto? Porque esto me gusta para que ejemplifiquemos el hecho de que el apoyar a los adultos mayores va un poquitito más allá de solo pensar en las pastillas de la presión alta y la diabetes, ¿verdad? Que aunque son patologías muy frecuentes en los adultos mayores, para poder lograr que ellos se desenvuelvan plenamente, especialmente aquellos que ya tienen algún problema desde el punto de vista funcional, ocupamos algunos otros elementos que les den ese nivel de independencia y de seguridad para que se puedan movilizar dentro de su propio hogar, ¿verdad? Entonces no se ocupan unas lámparas muy costosas ni nada por el estilo. Lo que sí se ocupa es que visualicemos áreas en donde haya algún riesgo de que no tengamos una visión muy clara de por dónde vamos y algún obstáculo pueda causar una caída. Una de las cosas fundamentales que a nosotros no nos gustan para nada, ese montón de alfombritas chiquititas que a veces ponemos por todos los lugares de la casa, porque eso son trampas mortales, ¿verdad? Eso en cualquier momento uno se resbala, se tropieza, eso no sirve. Es mejor tener el piso, nada más el piso, ¿verdad? Y evitar, por supuesto, que esté mojado o que vaya a causar, o que haya algo derramado que vaya a causar algún resbalón. Y por supuesto que esté bien iluminado para que los adultos mayores puedan movilizarse con toda serenidad dentro de su área. Doctora, usted dijo dos cosas que a mí me interesan muchísimo. Usted habló de independencia, habló de independencia del adulto mayor y en la primera pregunta señalaba muy claro, doctora, cómo las aceras, ¿verdad? Que los obstáculos que hay en las aceras. Tal vez si hablemos un poquitito de esto, el impacto que tienen las malas condiciones en las que están las aceras y que afectan, digamos, la movilidad de la población adulta mayor. Y tal vez, doctora, hagamos un llamado a las municipalidades y a todos estos grupos para que puedan mejorar las condiciones de nuestras aceras, porque hay veces, realmente yo camino todos los días y tengo que casi que tirarme a la calle porque hay veces las condiciones de las aceras son pésimas. No, realmente es muy preocupante porque incluso la Organización Mundial de la Salud estuvo promoviendo una iniciativa que se llama Ciudades Amigables con los adultos mayores. Eso es realmente un reto que tenemos que cumplir toda la sociedad costarricense.
si queremos que realmente nuestros adultos mayores puedan movilizarse apropiadamente en sus comunidades, tenemos que hacer que esas comunidades sean amigables para los adultos mayores. Y eso no significa solo hacer un parque amigable, que eso es maravilloso, me parece excelente. Que, por ejemplo, tengamos zonas verdes en donde los adultos mayores puedan ir a hacer tai chi, que puedan ir a, no sé, a conversar con sus amistades, que puedan ir a recrearse un momentito, incluso sentarse nada más a leer un libro. Eso es importante, por supuesto, y que sean, pues, áreas que estén adaptadas para ellos, que no, como hemos dicho, que no tengan desniveles, que sean seguras, que tengan, pues, obviamente piso o cerámica antideslizante para poderse movilizar, ese tipo de cosas. Magnífico. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de esa área segura que está construida solo para eso? Las condiciones cambian totalmente. No solo en las aceras, hay que ver, por ejemplo, los caños de las aceras. A veces pasar solo de la acera a la calle para poder cruzarla es una odisea, porque ese caño son amplios, hondos y son peligrosísimos en este momento, especialmente los que están cerca de las alcantarillas, muchísimas alcantarillas que ni siquiera tienen tapa, que en cualquier momento cualquier persona se puede caer ahí. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son elementos que las municipalidades son las llamadas a seguir, a vigilar para poder ir transformando nuestras ciudades en ciudades realmente amigables, que sean seguras, que las aceras estén bien, ¿verdad? Que sean aceras que, por supuesto, que no tengan ningún obstáculo, que no tengan huecos, que a veces es terrible, es más, a veces ni siquiera hay acera, ¿verdad? Peor todavía, la gente tiene que tirarse a caminar por la calle. Entonces, son ese tipo de cosas que debemos ir mejorando para poder hacer más amigable la ciudad a los pueblos en general, las comunidades, a nuestros adultos mayores, para que les permita desplazarse, ser independientes en sus trámites y, por supuesto, que los motive realmente a no estar siempre encerrados en la casa. Importante, paréntesis, estamos claros que en este momento estamos en una situación que se llama pandemia COVID y que implica que, por supuesto, lo más importante para nosotros es cuidarnos y estar hasta donde sea posible en nuestros hogares para disminuir el riesgo de transmisión. Pero de lo que estamos hablando es en forma general. Ojalá que las condiciones sean las apropiadas para cuando podamos salir o cuando tengamos que salir, porque hey, muchos adultos mayores tienen que hacer sus propios trámites, ¿verdad? Ir al banco, ir a comprar las cosas al supermercado, demás, pues que las condiciones sean las más aptas para que obviamente puedan hacerlo con seguridad y no vayan a tener ningún accidente. Entonces, evidentemente, lo importante del asunto es que las ciudades se adapten a los adultos mayores, no los adultos mayores a las ciudades. Que ese es parte del cambio del chip que tenemos que ir haciendo, porque con una población tan envejecida, con un número tan grande de adultos mayores en nuestra población, son muchos los elementos que tenemos que ir cambiando para que realmente nuestro país se vaya adaptando al número de adultos mayores que tiene y les vaya brindando las condiciones que ellos requieren, que eso es lo más importante. Doctora, usted ha hecho mucho énfasis en las caídas de esta población. ¿Cuál es el verdadero impacto de una caída en esta población, doctora? Porque todo lo que usted ha dicho ha apuntado a una reducción, a una prevención de caídas. Pero, ¿por qué le da tanta importancia a este problema, doctor? ¿Cómo afectan las caídas a la población adulta mayor? Las caídas tienen un impacto. Dentro de los síndromes geriátricos, ¿verdad? Que hay varios, ¿verdad? Y todos son muy importantes porque realmente todos afectan la calidad de vida y obviamente también la mortalidad, la morbilidad de los adultos mayores. Todos tienen un gran impacto para esta población. Pero las caídas tienen muchos elementos que no tienen que ver solo físico. Por ejemplo, una caída puede implicar, solo por haberse caído, un adulto mayor entre en un estado de ansiedad que se llama como miedo a caerse, que después de ahí lo puede dejar en una silla de ruedas y puede ser que decida no volver a caminar del terror que tiene de volverse a caer, ¿verdad? Entonces, son situaciones en las cuales va un poquito más allá propiamente de lo que puede implicar una fractura, ¿verdad? O algún otro consecuencia directa de la caída.
Además de que obviamente una persona que se está cayendo constantemente, por ejemplo los adultos mayores, o que tienen mucho riesgo a caerse, pues lógicamente si además, por ejemplo, qué sé yo, tiene un problema visual o tiene un problema en una pierna que no le permite caminar apropiadamente, si además tiene un montón de obstáculos que hacen que sea más difícil para él caminar, ¿cómo se va a desplazar? ¿Verdad? Va a ser todavía más difícil para él. Y eso termina de limitar la socialización que puedan tener los adultos mayores. Cuando más bien lo que a nosotros nos interesa es que los adultos mayores sean cada vez más independientes y por supuesto logren hacer las cosas que necesitan de la forma más autónoma posible hasta el final de sus vidas. Ahí hay un tema interesante que es la esperanza de vida que tenemos libre de discapacidad. Es cierto que nosotros como costarricenses tenemos una expectativa de vida más o menos alrededor de los 80 años. Incluso es totalmente cierto que si llegamos a tener 65 años, tenemos una expectativa de vida de 21 años más. O sea, que una persona que logre llegar a 65 años tiene la posibilidad de vivir hasta 86 años. Pero vean qué triste. Resulta que, según los indicadores, tenemos una expectativa de vida libre de discapacidad, o sea, sin problemas funcionales, sin problemas para movilizarnos, para autocuidarnos y demás, de aproximadamente 15 años. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que cumple 65 años, con 15 años más, apenas logró los 80, y hay mucha probabilidad de que tenga hasta 6 o 7 años de estar discapacitado. Eso no, o sea, realmente eso no es lo que queremos, porque obviamente las discapacidades hacen ser totalmente dependientes, aumentan el riesgo, o sea, disminuyen la calidad de vida de las personas y aumentan el riesgo obviamente de mortalidad y morbilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lograr que sean cada vez más independientes. Y por eso es que promovemos el envejecimiento exitoso para que lógicamente tengamos pues el mejor envejecimiento posible, aún teniendo enfermedades crónicas, que eso es posible a través de un cumplimiento de los estricto del control de las enfermedades crónicas, más un estilo de vida saludable, como es la adecuada alimentación, el ejercicio físico, adecuada hidratación y una excelente salud mental para tener una visión positiva de la vida y enfrentarse de la mejor forma a cualquier reto que tengamos. Che que lo menciona, porque yo quisiera que tal vez ampliáramos ese tema del envejecimiento saludable y que habláramos un poquitito, bueno, ¿qué significa eso, doctora, un envejecimiento saludable? ¿Cuáles son los cuidados realmente nutricionales que debe tener el adulto mayor y en relación con la actividad física, doctora? Usted como especialista en geriatría, ¿qué le recomienda a la población adulta mayor en relación con la actividad física, con el ejercicio, verdad? Y el otro tema que también me parece sumamente importante, doctor, es la salud mental de esta población. ¿Cuánto tiene que recrearse? ¿Cómo integrarse, digamos, con el resto de la familia? Que habláramos de todos esos aspectos y sobre todo también del control que tiene que tener de algunas enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, doctora. Claro. Bueno, como estábamos conversando, el envejecimiento exitoso es un tema muy amplio, ¿verdad? Porque de alguna forma a veces se consideraba, bueno, por lo menos de alguna forma se implicaba que eso era porque yo envejecía y no tenía ninguna enfermedad. Entonces, lógicamente, las personas que eran completamente sanas y envejecían totalmente sanas, pues obviamente eran las que envejecían exitosamente. Pero realmente yo creo que un elemento importante del envejecimiento saludable es que tratemos de mantener lo mejor posible nuestra capacidad funcional, o sea, nuestra capacidad para mantenernos independientes, aún con las enfermedades crónicas que tengamos, con un buen control y, por supuesto, muchos elementos para mantener, pues, obviamente, hábitos de vida saludables que nos permitan precisamente un excelente control de las enfermedades crónicas y precisamente un elemento pues, de salud apropiada. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que un envejecimiento saludable implica
tener un diagnóstico oportuno de las enfermedades crónicas, o sea, que realmente tengamos un control, pero ese diagnóstico oportuno no estamos hablando que lo vamos a hacer después de los 65 años. Estamos hablando de que las personas jóvenes, especialmente aquellas que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Y que tengan una historia familiar de enfermedades crónicas, estén pendientes y tengan un control por lo menos anual con el médico para estar seguros de que no tienen diabetes mellitus e hipertensión arterial. Imagínense que las personas mayores de 65 años tienen más del 50% tienen hipertensión arterial y más del 20% tienen diabetes mellitus, o sea, son una enfermedad ambas son enfermedades muy frecuentes en los adultos mayores y por supuesto, un buen control de esas enfermedades nos disminuyen el riesgo de las complicaciones que ellas traen. Entonces, lógicamente, eso es súper importante. La otra cosa muy importante es, pues, obviamente, lograr mantener un programa o un cronograma de ejercicio físico continuo. ¿Qué significa eso? Eso no significa necesariamente gimnasio ir a hacer, pues, de ahí zumba todos los días ni nada por el estilo. Se supone que por lo menos, mínimo, ojalá, 30 minutos diarios, ¿verdad? O por lo menos una hora, 3 veces a la semana, ¿verdad? Y eso en muchas ocasiones, o sea, las personas tienen que adaptar el ejercicio físico dependiendo de sus condiciones. Puede ser que caminar sea una de las opciones más fáciles, más cercanas que tengamos todos y organizarnos a hacer caminatas formales donde yo me pongo las tenis o algún zapatito cómodo y me voy a un área donde yo puedo caminar, ya sea darle vueltas a la manzana, ya sea un parque donde tal vez pues las condiciones estén mejores, pero dedicarme esa media hora o esa hora a caminar realmente. Ese puede ser un perfecto ejercicio que no tiene mayor complicación y que todos podemos realizar cercanos a nuestros hogares. Eso es muy importante. Una excelente hidratación para mantener nuestro cuerpo, pues obviamente bien hidratado, por lo menos de litro a litro y medio de líquido al día. Y con respecto a la nutrición, pues lógicamente es importante tener una nutrición variada. Me parece fundamental que probablemente en alguno de estos conversatorios vamos a tener gente de nutrición donde podamos hablar de todos los alimentos ideales que son fundamentales para los adultos mayores, para prevenir el estreñimiento, para mejorar el aporte proteico, para mejorar las vitaminas. Y yo estoy consciente que todo va a depender pues, de la capacidad de adquisición que tengan pues, las familias, pero es importante que los adultos mayores, pues lógicamente, hasta donde sea posible, consuman frutas y verduras que tienen gran cantidad de vitaminas, que tengan un buen aporte proteico, ¿verdad? Ya sea vegetal o a través de carne, pollo, pescado, etcétera, huevo, ¿verdad? Que eso es fundamental. Porque eso permite una dieta balanceada y, pues, lógicamente, además es algo que deberíamos tener desde siempre, ¿verdad? Es lógico evitar los excesos, en el sentido de evitar absolutamente el tabaco, evitar los excesos del alcohol, ¿verdad? Evitar lo que son las drogas. Todo eso implica un envejecimiento saludable. Tener un reposo apropiado, o sea, que durmamos realmente como mínimo 8 horas diarias para poder lograr que nuestro cuerpo realmente repose y tome las fuerzas necesarias para el día siguiente. Ese tema es importantísimo porque muchas veces cuando somos jóvenes pensamos que podemos hacer lo que sea, ¿verdad? El cuerpo aguanta. Entonces no dormimos, los excesos, el estrés y ahí seguimos. Pero inevitablemente la factura en algún momento se nos va a pasar. Y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas más adelante. La idea es más bien lograr una cultura en la cual todos estemos en la misma línea de que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y pues obviamente tenemos que tener los mejores estilos de vida hasta donde sea posible. Y con el tema de la salud mental, ese me parece importantísimo, porque de nada nos sirve estar sanos físicamente si nuestra mente estamos llenos de depresión, de ansiedad, de angustia, de estrés. Y la enfermedad típica de nuestra época y más en este momento en el cual estamos pues viviendo una situación extraordinaria que nadie pensó vivir, es el estrés. Tenemos que buscar mecanismos por medio de los cuales manejar apropiadamente ese estrés. Desde actividades que pueden ser incluso dentro de nuestro hogar,
pintar, oír música, ¿verdad? Leer libros, libros positivos que nos ayuden a manejar nuestro estrés, hacer jardinería. Todas esas son actividades que mejoran el estado mental y nos ayudan a lograr equilibrio. Por supuesto, otra cosa importantísima es la socialización, que estoy consciente que en esta época, pues, lamentablemente hemos estado muy limitados para esa socialización, pero buscar todos los mecanismos, aunque sea digitales, para poder estar en contacto con la gente que queremos, eso es fundamental, porque eso nos ayuda, pues, obviamente, a estar más en paz y más tranquilos. Y hasta donde sea posible, las caminatas que sirven para el ejercicio también nos ayudan al estado mental. Es más, el ejercicio físico, solo por ser ejercicio físico, disminuye el estrés y aumenta la sensación de bienestar. Entonces, imagínense que cumple dos funciones, ayuda al cuerpo y también nos ayuda en el espíritu y obviamente en la parte mental. Pero no tenemos, o sea, no debemos dejar de lado la parte mental que es tan importante y tenemos que buscar espacios para poder recrearnos sanamente, ¿verdad? Y, por supuesto, lograr estar cada vez más estables y más tranquilos. Doctora, realmente hemos aprendido hoy muchísimo con todos estos consejos de iluminación, de adecuación de servicios sanitarios, adecuación de aceras, esa estructuras de viviendas, ¿verdad? Para que pensemos en un cuarto abajo, ¿verdad? Para los adultos mayores. Realmente ha estado muy rico, pero yo quisiera, doctora, que no, que no termináramos este programa sin hablar del COVID, doctora, y los cuidados que tenemos que tener, especialmente en este momento con los adultos mayores, y sobre todo en una coyuntura cuando los casos están creciendo. Entonces, usted como directora del hospital, doctora, que nos dé esos consejos para cómo evitar que nuestros adultos mayores, que nuestra población realmente se contagie. Sí, eso me parece muy importante, María Isabel, porque creo que la consigna es no bajemos la guardia, no nos confiemos, ¿verdad? No nos confiemos porque ya llegó la vacuna y entonces ya podemos hacer mil cosas. Mantengamos todos los mecanismos contra la transmisión que hemos aprendido durante todo este año que son indispensables. Excelente lavado de manos, el uso de la mascarilla, distanciamiento físico, eso es fundamental. Quiero un mensaje para todos aquellos adultitos mayores y las personas que están vacunadas, que recordemos que la vacuna no evita al 100% que nos vayamos a enfermar. Lo que hace es disminuir el riesgo de que tengamos una enfermedad severa, pero igual nos podemos contagiar. Y el mayor problema es que tal vez nos da leve, pero podemos contagiar a la gente que tenemos a nuestro alrededor y a la que queremos. Entonces es muy importante recordarnos que por estar vacunados no es que vamos a dejar de usar las medidas. No, no, tenemos que seguir usando la mascarilla, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento físico, sino que obviamente tenemos una probabilidad más alta de tener, si nos enfermamos, una enfermedad leve, que eso es lo más importante para no terminar hospitalizados. Sí me parece súper importante que recordemos que el tema de la pandemia no ha acabado, que más bien al contrario, desgraciadamente estamos pues a las puertas de una nueva ola y que esperamos que ese pico de casos no nos llegue a saturar desde el punto de vista de los servicios de salud, pero es súper importante que mantengamos las medidas correspondientes y que por supuesto nos cuidemos y nos protejamos por nosotros y por aquellos a los que están a nuestro alrededor. Creo que somos responsables de nosotros mismos y de los demás y por lo tanto tenemos que seguir pues manteniendo las medidas. Precisamente el hecho de que seamos un poco más libres y decidamos no usar las mascarillas, que decidamos no lavarnos las manos y obviamente no evitar las aglomeraciones y demás, es lo que nos ha estado llevando nuevamente a un nuevo pico de casos. Bueno, tenemos nada más que echar para atrás, reflexionar y volver a las medidas apropiadas, porque eso es lo único que va a evitar que tengamos un colapso en el sistema de salud, que tengamos muertes innecesarias y que por supuesto suframos todavía más estrés del que hemos vivido durante este año de pandemia. Entonces, para resumir, continuemos cuidándonos, mantengamos las mismas medidas, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico.
Esas 3 medidas nos mantienen libre de la enfermedad y por supuesto nos protegen a nosotros y a nuestros seres queridos. Creo que eso es lo más Doctora, importante. y ya para terminar, quisiera que tal vez habláramos un poquitito de este espacio. Doctora, ¿cuál es la importancia que usted le ve a esta nueva ventana que como hospital estamos abriendo, verdad? Y que todos los martes la vamos a tener a partir de las 2 de la tarde y que se llama Tardes de Café. Entonces, tal vez que nos hablara de la importancia de un espacio como estos. Bueno, realmente creo que la intención es que haya una nueva modalidad de interacción entre ustedes y nosotros, que a través del Facebook, ¿verdad? Podamos pues llevarles entrevistas muy divinamente conducidas a través de nuestra querida compañera María Isabel Solís, quien nos ha aceptado acompañarnos en esta nueva aventura. Y la idea es precisamente eso, que obviamente tengamos diferentes preguntas que podamos proyectar, incluso a través del Facebook, que nosotros vamos a estar siguiendo y que obviamente podemos estar contestando durante estos periodos de entrevistas y que lógicamente esta interacción nos permita llevar ese conocimiento que nos parece fundamental a todos nuestros adultos mayores para poder o sea, no solo a los adultos mayores, a toda la sociedad costarricense, sobre cómo mejorar la condición de los adultos mayores en nuestro país y cómo podamos apoyarlos apropiadamente, ¿verdad? Vean, me parece importante que ya tenemos nuestras primeras comentarios en el Facebook a través de estas tardes de café, ¿verdad? En donde, pues obviamente tenemos el saludo de una adultita mayor que nos dice que en Barba hay ese problema, que no hay aceras en ningún lugar y también los que sacan a pasear los perros no recogen, obviamente, y contaminan las aceras. Eso me parece importante porque todos tenemos que tener cuidado en eso. Otra señora que nos habla sobre que tienen un adulto mayor de 92 años y que ella tiene 65 y la consigna ha sido cuidarnos en extremo y a mi esposo lo cuidamos como un tesoro. Eso me parece muy importante porque todos definitivamente tenemos que apoyarnos. Entonces, muchísimas gracias a doña Marjorie Contreras, a doña Marta Elena Monge y a doña Argentina Montero por sus comentarios y esa es la idea, que tengamos una ventana abierta para que durante esta conversación ustedes también puedan mandarnos todas las preguntas que ustedes quieran que María Isabel y yo, pues obviamente les comentemos, o sea, y todos aquellos profesionales a los que vamos a estar invitando en estas tardes de café, en donde vamos a hablar de temas muy diversos, para que todos aprendamos juntos y nos retroalimentemos, porque también los comentarios que ustedes nos envían nos ayudan pues obviamente a crecer más y a ver oportunidades de mejora para cada vez atender mejor a nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, doctora, y a todos los que nos han acompañado en este espacio y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde en Tardes de Café. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos. Que Dios los bendiga. Amén.